Algunas personas parecen poseer una suerte increíble, sobreviviendo a peligros que detendrían a la mayoría de los demás. Toma como ejemplo a Frane Selak, quien vivió 7 accidentes mortales, incluyendo choques de tren y de avión, y luego ganó la lotería por $1 millón. Bill Morgan sobrevivió a un grave accidente automovilístico y a un coma, solo para después ganar $250,000 en televisión en vivo. Acabo de ganar 250,000. Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a ambas bombas atómicas en Japón. Hiyokapian you didn't know how many minutes passed. Batu so oyaj a huge pillar up the fire of the Hiroshima city everything oyaj bar. Y Violet Jessop escapó de 3 naufragios, incluido el del Titanic. Estas historias extraordinarias demuestran cómo la suerte puede cambiar vidas de las formas más sorprendentes. Número 11. Frane Selak. Imagina a un hombre que parece tener un escudo mágico que lo protege de la muerte. Alguien que sobrevivió a accidentes que habrían acabado con la vida de la mayoría. Ese hombre fue Frane Selak, un profesor de música de Croacia, nacido en 1929. Su historia es tan increíble que muchos lo llaman la persona con más suerte del mundo. Los encuentros de Frane con la muerte comenzaron en 1962. Viajaba en tren a través de un frío y lluvioso cañón cuando de repente el tren descarriló y cayó a un río. El agua helada era mortal y lamentablemente 17 pasajeros se ahogaron. Pero de alguna manera Frane fue rescatado por un desconocido. Solo sufrió un brazo roto y una fuerte hipotermia. Solo un año después, en 1963, Frane tomó su primer y único vuelo. En pleno aire, la puerta del avión se abrió de golpe y él fue succionado hacia afuera. Milagrosamente cayó sobre un montón de heno y sobrevivió. El avión se estrelló y 19 personas murieron. Aunque no existen registros oficiales que confirmen este accidente, sigue siendo parte de su increíble historia. En 1966, Frane viajaba en un autobús que se salió de la carretera y cayó a un río. 4 pasajeros se ahogaron, pero Frane nadó hasta la orilla con solo unos cuantos cortes y moretones. En 1970 su coche se incendió repentinamente mientras conducía. Saltó fuera justo antes de que el tanque de gasolina explotara. 3 años después, otro accidente automovilístico provocó que aceite caliente saliera por las rejillas de ventilación, prendiéndole fuego al cabello. A pesar del susto, salió ileso. En 1995, un autobús atropelló a Frane en Zagreb, pero solo sufrió heridas menores. Luego, en 1996, evitó por poco una colisión frontal con un camión de las Naciones Unidas desviándose del camino. Su coche cayó casi 100 metros por una montaña, pero increíblemente Frane fue expulsado del vehículo. Logró agarrarse a una rama de árbol y sobrevivió una vez más. Parecía una escena sacada de una película de acción. Después de sobrevivir a tantos accidentes mortales, la suerte de Frane no terminó ahí. Apenas 2 días después de su cumpleaños número 73, ganó más de $1 millón en la lotería. Usó el dinero para comprar casas y un barco. Pero más tarde eligió vivir de forma sencilla y donó gran parte de su fortuna a familiares y amigos. Número 10. Violet Jessop. ¿Creerías si te dijera que una mujer sobrevivió al hundimiento de 3 barcos? No una vez, no 2 veces, sino 3 veces miró a la muerte directamente a los ojos y vivió para contarlo. Su nombre era Violet Jessop. Nació en Argentina en 1887. De niña sufrió tuberculosis y los médicos temían que no sobreviviera. Sin embargo, superó la enfermedad y creció fuerte. Más tarde se convirtió en azafata de la compañía White Star Line, trabajando largas horas por poco salario. Violet estaba a bordo del Olympic cuando chocó con un buque de guerra británico en 1911. Al año siguiente viajaba en el Titanic cuando se hundió. Y luego, en 1916, se encontraba en el Britannic cuando también se fue a pique durante la guerra. Violet al principio dudaba en embarcarse en el Titanic, pero sus amigos la convencieron de que sería una experiencia emocionante. Antes del viaje, compró una oración hebrea especial para protegerla del fuego y del agua, y rezaba todos los días. Durante el desastre del Titanic, Violet ayudaba a una mujer y a un bebé a subir a un bote salvavidas. Dejó al bebé por un momento para asistir a otra persona y cuando volvió a mirar, el pequeño había desaparecido. Se sintió profundamente triste. Muchos años después, ya retirada, recibió una misteriosa llamada telefónica. Una voz le dijo, «Yo era ese bebé». Luego rió y colgó. Violet no solo fue afortunada, también fue valiente y compasiva.
En cada barco cuidaba a los pasajeros y pacientes, ayudándolos a mantenerse a salvo y tranquilos. Sobrevivió a peligros inimaginables, pero siempre puso a los demás primero. Murió en 1971 y es recordada como la reina de los barcos hundidos, una mujer cuya vida estuvo marcada por el desastre, pero definida por el coraje y la fortuna. La historia de Violet Jessop nos muestra cómo la suerte, el valor y la bondad pueden unirse de las formas más increíbles. Ella no fue solo una sobreviviente, fue una heroína a bordo de algunos de los barcos más famosos de la historia. Número 9. Tsutomu Yamaguchi. Durante la Segunda Guerra Mundial, dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, sufrieron una destrucción inimaginable cuando se lanzaron bombas atómicas sobre ellas. Casi ciudades enteras se convirtieron en montones de cenizas. Aproximadamente 650.000 personas han sido reconocidas oficialmente por el gobierno japonés como hibakusha, es decir, sobrevivientes que fueron afectados directamente por estos bombardeos. Entre todos estos sobrevivientes, solo hubo una persona conocida como Niyu Hibakusha, o la persona bombardeada 2 veces. Su nombre era Tsutomu Yamaguchi. El 6 de Guerra de 1945, Tsutomu se encontraba a menos de 2 millas de la guerra en Hiroshima. La guerra fue tan poderosa que devastó la ciudad y mató a decenas de miles. Milagrosamente, Tsutomu sobrevivió sin heridas graves. Solo 3 días después, el 9 de Guerra, estaba cerca de Nagasaki cuando cayó la guerra bomba atómica. Contra todo pronóstico, también sobrevivió a esa guerra. Tsutomu dijo una vez: "Mi doble exposición a la radiación ahora es un registro guerra del gobierno. Puede contarle a las generaciones más jóvenes la historia horrenda de los bombardeos, atómicos incluso después de que yo muera. Los bombardeos mataron a unas 226.000 personas y dejaron ambas ciudades en ruinas. Sin embargo, Tsutomu vivió 65 años más, falleciendo a los 93 años a causa de guerra de estómago. Durante muchos años permaneció en silencio sobre lo que había visto y experimentado, pero más tarde en su vida sintió una guerra responsabilidad de compartir su historia y advertir al mundo sobre los terribles efectos de las armas nucleares. Le dijo a la revista Military History: "La razón por la que odio la bomba atómica es por lo que le hace a la dignidad de los seres humanos". La historia de Tsutomu Yamaguchi es un poderoso recordatorio de los guerra y de la resiliencia del espíritu humano para sobrevivir y abogar por la paz. Número 8. Julian Kopke. Julian Margaret Beat Kopke nació el 10 de octubre de 1954. Creció rodeada de animales, ya que sus padres, María y Hans Wilhelm Kopke, eran renombrados zoólogos alemanes. Julian misma se convirtió en científica, especializada en el estudio de los murciélagos. Sin embargo, lo que realmente hace que su historia sea inolvidable es un suceso extraordinario que ocurrió cuando tenía solo 17 años. Una historia de increíble suerte y valentía. En 1971, Julian era pasajera del vuelo Lanza 508 en Perú. Casi todos los demás vuelos estaban completamente reservados, excepto ese. Su padre, Hans Wilhelm, había advertido a su madre que no volara con Lanza debido al mal historial de seguridad de la aerolínea. No obstante, el boleto ya había sido comprado y el vuelo despegó según lo programado. De repente, el avión fue alcanzado por un rayo durante una violenta tormenta eléctrica. El impacto hizo que la aeronave se partiera en el aire. Imagina caer desde una altitud de 3.000 metros, unos 10.000 pies, todavía sujeta a tu fila de asientos, girando sin control a través del cielo. Mientras caía, Julian vio las copas de los árboles acercándose rápidamente hacia ella. Para ella se parecían a enormes cabezas de brócoli que se precipitaban a una velocidad asombrosa de aproximadamente 45 metros por segundo. Perdió el conocimiento creyendo que su vida había terminado. Entonces ocurrió algo milagroso. Julian recuperó la conciencia y se encontró viva bajo el denso dosel verde de la selva amazónica. Llevaba un vestido rasgado y solo una sandalia. A pesar de la caída aterradora, solo había sufrido heridas menores. Sobrevivir a una caída de 3 kilómetros era casi imposible. Sin embargo, la pesadilla de Julian estaba lejos de terminar. La jungla estaba llena de peligros, serpientes venenosas, arañas y animales salvajes. Estaba sola y muy lejos de cualquier ayuda. Julian emprendió el camino para salir de la selva. Enfrentó numerosos problemas para llegar a una zona habitada, pero esos obstáculos no pudieron detenerla. Fue la única sobreviviente del accidente. La pérdida de su madre y de todos los demás pasajeros la persiguió durante años y a menudo se preguntaba: ¿por qué fui yo la única que sobrevivió?
La historia de Julian Köpke es una de las más afortunadas e inspiradoras jamás contadas. Desde un mortal accidente aéreo hasta una caída imposible y una lucha solitaria en la selva, desafió todas las probabilidades de la manera más asombrosa. Su coraje y su voluntad de vivir nos recuerdan el increíble poder de la esperanza y la determinación, incluso en los momentos más oscuros. Número 7. Bill Morgan. En 1998, Bill, un conductor de camión de Melbourne, Australia, sufrió un grave accidente automovilístico. Este accidente le provocó una afección cardíaca que hizo su vida aún más difícil. Luego, las cosas tomaron un giro aterrador cuando Bill tuvo una reacción severa a su medicación para el corazón. Esta reacción desencadenó un ataque cardíaco tan grave que Bill fue declarado clínicamente muerto durante 14 minutos. Los médicos trabajaron incansablemente para reanimarlo, pero la batalla de Bill estaba lejos de terminar. Pasó 15 días, en coma, y mientras yacía en su cama de hospital, Bill pensaba para sí mismo: puede que no lo logre. Solo tengo 37 años y me queda tanta vida por delante. Apenas un año después de su accidente y ataque cardíaco, ocurrió algo increíble. Bill raspó un boleto de lotería y ganó un Toyota Corolla nuevo, valuado en $30,000. Ese premio fue solo el comienzo. Encontró un nuevo trabajo e incluso se comprometió. Las noticias locales se enteraron de la extraordinaria suerte de Bill e invitaron a filmarlo recreando cómo había ganado la lotería. Mientras grababan, Bill raspó otro boleto y, para asombro de todos, ganó $250,000. Abrumado, Bill se llevó las manos a la cabeza y dijo en estado de shock: por favor, no me filmen. No creo que esto esté pasando. Creo que voy a tener otro ataque al corazón. De estar al borde de la muerte a convertirse en doble ganador de la lotería, la historia de Bill Morgan es un poderoso recordatorio de que la vida puede cambiar de las maneras más inesperadas y maravillosas. Número 6. Adolphe Sax. Imagina a un niño tan desafortunado que todos a su alrededor creían que no sobreviviría a la infancia. Sin embargo, contra todo pronóstico, no solo vivió, sino que cambió el mundo para siempre. Ese niño era Adolphe Sax, nacido en Bélgica en 1814, quien más tarde inventó el saxofón. Desde el principio, la vida de Adolphe estuvo llena de peligros. Cuando era apenas un niño pequeño, cayó desde un tercer piso y golpeó su cabeza contra una piedra. Todos pensaron que estaba muerto, pero de alguna manera sobrevivió. A los 3 años bebió accidentalmente un tazón entero de agua con ácido. La mayoría de los niños no habría sobrevivido, pero Adolphe sí. Sufrió graves quemaduras por una explosión de pólvora. Casi murió 3 veces por intoxicación y asfixia provocadas por los vapores del barniz de los muebles en su habitación. Su propia madre decía: es un niño maldito por la mala suerte. No vivirá. A medida que creció, Adolphe comenzó a trabajar con su padre, un hábil fabricante de instrumentos musicales. Esa experiencia lo ayudó a aprender el oficio. Empezó a inventar y mejorar instrumentos. Su primer gran éxito fue mejorar el clarinete bajo, que presentó en 1835, pero la invención por la que es más conocido llegó en 1841, el saxofón. Este nuevo instrumento revolucionó la música. Adolphe también creó otros instrumentos, como el saxotromba, el saxhorn y el saxtuba. Incluso rediseñó el clarinete bajo de una manera que todavía se usa hoy en día. A pesar de sus notables invenciones, la vida de Adolphe no fue fácil. Murió pobre en París en 1894, pero su legado vive cada vez que alguien toca un saxofón. Número 5. Kevin Hillier. En una tranquila tarde de viernes, el 26 de septiembre de 1980, Kevin y Bev Hillier estaban buscando oro cerca de Kingower, Victoria. Era solo otro día para esta pareja aventurera, que había pasado gran parte de la primavera buscando oro, pero no sabían que ese día cambiaría sus vidas para siempre. La familia Hillier había estado viviendo en un autobús en el parque de caravanas de Bridgewater durante 5 semanas. Kevin se estaba recuperando de una operación de espalda y su médico le había aconsejado caminar a diario para fortalecerla. Kevin combinó inteligentemente sus caminatas diarias con la búsqueda de oro, convirtiendo su recuperación en una emocionante caza del tesoro. Aquella tarde, después de recoger a sus 4 hijos de la escuela, Kevin y Bev se detuvieron en el parque estatal de Kingower para buscar un poco más. Se separaron para cubrir más terreno. De repente, Bev creyó oír un grito. Se quitó los auriculares, pero no escuchó nada. Luego lo oyó de nuevo. Era Kevin gritando: «¡Cariño, cariño!». Alarmada, corrió entre los arbustos para encontrarlo.
Allí estaba Kevin, arrodillado en la tierra, con lágrimas en los ojos, rezando incrédulo. Había captado una señal débil en su detector y comenzó a cavar. Lo que descubrió fue la punta de una enorme pepita de oro. Juntos cavaron a su alrededor, asombrados, mientras parecía no tener fin. Finalmente sacaron una gigantesca pepita que pesaba 27 kilogramos, un hallazgo increíble con el que la mayoría de los buscadores solo sueñan. Con cuidado colocaron la pepita en su coche y condujeron de regreso a Bridgewater en un silencio atónito. Al llegar a casa, escondieron su tesoro invaluable en el fregadero de la cocina de su autobús, esperando a que sus hijos regresaran de la escuela. Solo se lo contaron a un amigo de confianza, quien los conectó con un comerciante de gemas. Durante días, los Hillier durmieron con la pepita escondida bajo su cama, protegiendo su nueva fortuna. Finalmente, la pepita fue vendida al Golden Nugget Casino en Las Vegas por más de $1 millón. Gracias a este extraordinario golpe de suerte, la familia Hillier compró su primera casa en Australia Occidental. Después de 3 años regresaron a Victoria, cerca de los yacimientos de oro donde comenzó su increíble viaje. Su amor por la búsqueda de oro y la magia de aquel día inolvidable nunca se desvanecieron. La historia de Kevin Hillier es un brillante ejemplo de cómo la pura suerte puede encontrarse con la perseverancia. Mientras se recuperaba de una cirugía, siguió un consejo simple, pero terminó descubriendo una de las pepitas de oro más grandes jamás encontradas en Australia. Las probabilidades de hallar un tesoro así son astronómicamente bajas, lo que convierte a Kevin en uno de los buscadores más afortunados de la historia. Número 4. Fidel Castro. Fidel Castro fue un hombre que significó cosas muy diferentes para distintas personas. Algunos lo llamaban héroe, mientras que otros lo veían como un villano. Pero una cosa es clara, fue uno de los líderes más afortunados de la historia, porque sobrevivió a una increíble cantidad de intentos de asesinato. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926. Se convirtió en el líder de Cuba en 1959 y permaneció en el poder hasta 2008. Inicialmente se desempeñó como primer ministro y más tarde como presidente. Durante su largo mandato, muchas personas querían deshacerse de él, especialmente la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense. Según un libro de Fabián Escalante, quien fue jefe del Servicio Secreto cubano y responsable de la seguridad de Castro, hubo 634 intentos de matarlo. Así es, 634. Es difícil imaginar a alguien sobreviviendo a tantos complots para acabar con su vida. A Castro le encantaban los cigarros, y la CIA intentó recubrirlos con veneno. Por suerte, Castro era cuidadoso y solo fumaba los cigarros que él mismo elegía, por lo que nunca fue engañado. También hubo planes para envenenar sus comidas y bebidas, pero o bien su equipo de seguridad detenía estos intentos, o los propios hábitos cautelosos de Castro lo salvaban. Algunos complots incluían ocultar bombas en lugares que Castro solía visitar. Gracias a la fuerte seguridad y a la buena inteligencia, estas bombas nunca lo dañaron. Durante eventos públicos hubo intentos de dispararle desde la distancia. La seguridad de Castro siempre estaba alerta, y él solía cambiar sus rutinas diarias para evitar convertirse en un blanco fácil. La CIA incluso contrató a combatientes entrenados y exiliados cubanos para intentar matarlo. Sin embargo, estos planes a menudo fracasaban debido a una mala coordinación o errores. Algunos intentaron infectar a Castro con enfermedades a través de objetos o contacto directo, pero estos intentos no tuvieron éxito. En ocasiones se escondían bombas dentro de regalos o artículos que Castro podría usar. Su atención y la seguridad que lo rodeaba impidieron que estas trampas tuvieran éxito. La supervivencia de Castro no fue solo cuestión de suerte, también se debió a su mente aguda, sus hábitos cautelosos y la lealtad de su equipo de seguridad. Con 634 intentos contra su vida, Fidel Castro podría ser considerado el hombre más afortunado de todos los tiempos. Ya sea que lo veas como un héroe o como un villano, su historia es un fascinante ejemplo de supervivencia contra probabilidades imposibles. Su vida nos recuerda que a veces ser precavido y contar con amigos leales puede marcar la diferencia, incluso cuando el peligro te rodea en cada momento. Número 3. Timothy Dexter. Había un hombre llamado Timothy Dexter. A diferencia de la mayoría de los empresarios exitosos que estudiaban cuidadosamente el mercado y tomaban decisiones inteligentes, Timothy era diferente. Mucha gente pensaba que simplemente era tonto y que no sabía mucho sobre negocios. Sin embargo, de alguna manera se volvió increíblemente rico gracias a la pura e increíble suerte. Timothy Dexter nació en 1747 y vivió en Estados Unidos.
No estaba bien educado y apenas sabía leer o escribir. Aún así, se llamaba a sí mismo el filósofo más grande del mundo conocido, e incluso escribió un libro llamado A Pickle for the Knowing Ones. Este libro se hizo famoso, pero no por las razones habituales, sino porque estaba lleno de extraños errores ortográficos y gramaticales muy divertidos. ¿Cómo se hizo rico Timothy? Todo comenzó cuando se casó con una viuda adinerada. En ese momento, el dólar estadounidense era nuevo y la mayoría de la gente pensaba que no valía nada. Pero Timothy compró una gran cantidad de dólares de todos modos. Poco después, el gobierno declaró al dólar como la moneda oficial del país. La simple compra de Timothy de repente lo hizo rico, lo que fue su primer golpe de suerte. Pero su suerte no terminó ahí. Las personas a su alrededor solían bromear y darle ideas de negocios absurdas, pensando que fracasaría. Sin embargo, Timothy las probaba de todos modos. Por ejemplo, alguien le dijo que enviara guantes de lana a las Indias Occidentales, un lugar caluroso y húmedo donde los guantes parecerían inútiles. Pero en el camino su barco se encontró con otro que se dirigía a la helada Siberia. Los comerciantes siberianos necesitaban guantes desesperadamente y compraron todos los de Timothy a un buen precio. En otra ocasión, alguien le sugirió enviar carbón a Newcastle, una ciudad que ya producía mucho carbón y no necesitaba más. Ignorando los consejos, Timothy envió el carbón de todos modos. Cuando llegó, los mineros estaban en huelga y las grandes compañías de carbón no tenían nada que vender. Compraron el carbón de Timothy a un precio altísimo porque no tenían otra opción. Estas coincidencias fueron realmente asombrosas. Número 2. Andrew Jackson. En un día frío, el 30 de enero de 1835, algo impactante le ocurrió a Andrew Jackson, el 7º presidente de los Estados Unidos. Mientras salía de un funeral dentro del edificio del Capitolio, un hombre llamado Richard Lawrence, un pintor desempleado, de repente se acercó e intentó dispararle. Pero aquí viene la parte asombrosa. Cuando Lawrence apretó el gatillo, su pistola falló. Jackson, que ya tenía 67 años y era conocido por su temperamento fuerte, no se echó atrás. En lugar de eso, agarró su bastón y comenzó a golpear a Lawrence allí mismo. En medio del caos, Lawrence sacó una segunda pistola e intentó nuevamente. ¿Y adivina qué? Esa pistola también falló. Era como si Jackson tuviera algún tipo de suerte increíble protegiéndolo. Los ayudantes de Jackson corrieron y detuvieron a Lawrence. Jackson salió ileso, pero muy enojado y algo paranoico. Creía que Lawrence había sido contratado por sus enemigos políticos, el partido Whig, para asesinarlo. Sin embargo, resultó que Lawrence padecía problemas mentales y creía ser Ricardo III, un rey de hace cientos de años. Richard Lawrence nunca salió del hospital psiquiátrico después de ese día, pero Andrew Jackson salió ileso y más decidido que nunca. Ese día se convirtió en el primer presidente estadounidense en sobrevivir a un intento de asesinato, y fue increíblemente afortunado de seguir con vida. Número 1. Martin de Jong. Martin de Jong es un ciclista profesional de 29 años que viaja por todo el mundo para competir en carreras. Sin embargo, su historia no trata solo de ciclismo, sino de un golpe de suerte increíble que le salvó la vida 2 veces. A comienzos de 2014, Martin había reservado boletos en 2 vuelos de Malaysia Airlines. Ambos terminaron en tragedia. El primero fue el vuelo MH370, que desapareció misteriosamente sobre el Océano Índico en marzo. El segundo fue el vuelo MH17, que fue derribado sobre Ucrania solo unos meses después. Increíblemente, Martin debía estar en ambos vuelos, pero en el último momento cambió sus planes cada vez. En el caso del MH17 cambió de vuelo porque encontró una opción más barata. Esta simple decisión lo salvó de estar en 2 de los desastres aéreos más impactantes de la historia reciente. Cuando le preguntaron sobre su increíble suerte, Martin dijo: «Es difícil de creer. Siento mucho lo que pasó con los pasajeros y sus familias, pero estoy muy agradecido de estar a salvo». También recordó a todos que, aunque su historia es inusual, el verdadero enfoque debe estar en quienes perdieron la vida y sus seres queridos. A pesar de todo, Martin dijo que seguirá volando con Malaysia Airlines. «No deberías preocuparte demasiado o no llegarás a ninguna parte», dijo. «He tenido suerte 2 veces y creo que tendré suerte una tercera vez». La historia de Martin es un poderoso recordatorio de cómo las pequeñas decisiones pueden cambiar nuestras vidas y de cómo, a veces, la suerte está de nuestro lado cuando menos lo esperamos.